tal, Román? Buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, pues aquí platicando contigo para ver el tema. Ya viene, pues se está esperando la convocatoria de la auditoría para auditor superior. Así es. ¿Cómo ves el tema para aquí, para Puebla? Considero yo que prácticamente la auditoría tiene que vivir una serie de cambios, una serie de transformaciones que hable más sobre el desempeño y sobre el tema de, por ejemplo, derechos humanos, por ejemplo, de equidad de género. Derechos humanos en que se vea específicamente que el gasto de manera preventiva esté bien hechos esos proyectos, que se vea durante el ejercicio de ese gasto y después de manera correctiva una vez concluido este gasto. Por ejemplo, se ha platicado sobre distintas obras, que está la obra contablemente y fiscalmente, ahí está, sin embargo no es eficiente, o en muchos de los casos existen en documentos pero no existen en la realidad. Esto es lo que también a la gente le molesta, y sobre todo la gente no sabe que en un momento dado también puede pedir la intervención de la Auditoría Superior, tanto de la Federación como en el Estado, para verificar estas obras. Considero yo que tiene que hacerse un auditor más cercano a la gente, y sobre todo también un auditor que sea itinerante, es decir, que vaya a distintos lugares a verificar con distintos auditores la eficiencia, eficacia, calidad de la obra y sobre todo la pertinencia de la obra, y ver que esta misma se está realizando platicando con la misma sociedad. Esto considero yo que es necesario que se haga, porque de otra forma solamente tendremos a un auditor que sigue siendo y sigue trabajando muy alejado a la gente. Por tanto, la gente no encuentra identidad, y además no existe esa correlación que tiene que existir. Por ejemplo, también hace tiempo publiqué un libro sobre organismos internos de control. Estos mismos organismos tendrían que ver el tema de la eficacia con respecto al ejercicio de gobierno. Sin embargo, también estos mismos no han funcionado. Se necesita una auditoría que vea por qué estos funcionen, que esta misma no nada más esté integrada, sino que también esté supeditada a nuevos mecanismos de correlación entre los propios funcionarios, y se haga una buena auditoría del desempeño en cada una de las instituciones. Si nosotros revisamos en el tema de equidad de género, no nada más se trata de que tengamos 4 auditores y 2 sean auditores mujeres, no, se trata de que se vea la eficiencia del gasto y sobre todo también la equidad, de que este gasto también beneficia a las mujeres, de que estas becas benefician a mujeres, y sobre todo que vengamos nosotros viendo un tema de oportunidad para ellas. Sin embargo, si nosotros revisamos, pues esto simplemente no se da, y es un tema de derechos humanos, es un tema de equidad de género, y es un tema en donde incluso este mismo organismo autónomo puede contactarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para trabajar en conjunto. Eso es lo que se tiene que hacer. De otra forma, seguiremos teniendo los mismos resultados, porque estaremos haciendo las mismas actividades de siempre. Claro, es lo que te iba a preguntar. Es acercar más la auditoría a la gente, ¿no? Me imagino más, como dices, a los derechos humanos, y estar más no en el escritorio y lo contable, sino más supervisando realmente las obras, todo esto, situación. Sí, eso es lo que se ha estado haciendo. Sí, además se debe de estar en contacto con presidentes municipales, y sobre todo también hacer una serie de capacitaciones, orientaciones a los propios presidentes municipales, sobre todo los que viven lejos de la capital, sobre todo para el tema de inclusión de las mujeres, sobre las cuestiones de equidad y todo ello que les permita establecer una buena convivencia entre sociedad y gobierno. Esas son cosas que tiene que ver la auditoría. No es nada más un tema de revisión de cuentas ya prácticamente de salida, ya lo hiciste, ya lo gastaste. No, tenemos que verlo desde la planeación, porque incluso la propia ley de planeación, la propia ley de rendición de cuentas señala que tienen que ver el tema preventivo, tiene que ver el
tema de eficacia y eficiencia. ¿Y cómo lo vemos? Si lo vemos nosotros los problemas de inicio y además nosotros vemos el desarrollo de la solución de esos problemas para que al final se esté pidiendo cuentas sanamente y las personas estén incluidas, pero en realidad las personas vean que no nada más está hecha la obra pública, sino que también tiene una perspectiva específicamente de derechos humanos. Se ha comentado el tema de que muchas veces se hace, digamos, un hospital, pero muchas veces este hospital no está conectado a la red del drenaje, o muchas veces este hospital no tiene energía eléctrica. Entonces, no se gastó el dinero, nadie se lo robó, sin embargo, no fue hecho estratégicamente para que eso funcionara. ¿Sí? No se hicieron los contratos, no se vio el tema de gasto corriente con respecto a energía eléctrica, con respecto a el manejo de agua y todo ello, plantas de tratamiento, que eso sí, hablemos nosotros de temas integrales de solución de problemas que se van a tener en un futuro. Eso es en realidad ver la planeación de manera estratégica. Oye, Román, pero va a salir más caro. Entonces nosotros veamos también el atraer más recursos tanto de la federación como de otros, pero en recomendaciones, gobernador, para esta obra, si bien es viable, tiene estas deficiencias y por tanto se necesita atraer recursos de estos programas para que pueda funcionar. Eso tiene que ser una auditoría integral. Estar encima de las empresas, ¿no? Así es, además. Y eso, sí, además. Que a veces dejan a medias todo. Las empresas tienen que responder al 100% y sobre todo también esas fianzas que en un momento dado dejan con respecto a vicios ocultos, tienen que ser ejecutadas y en un momento dado tiene que fincarse responsabilidad. ¿Por qué? Porque la gente no puede estar viviendo algo que la propia sociedad pagó. Todos somos contribuyentes, todos pagamos la obra, todos colaboramos para becas, todos colaboramos para estos hospitales. ¿Y cómo es posible que no se nos rinda cuenta precisamente en el tema de gasto público, en la pertinencia y de manera permanente? Claro. Siempre se ha utilizado la auditoría como garrote político, siempre es política la auditoría. En este caso, pues que se dejara de utilizar de ese modo. Lo que pasa es que se tiene una visión muy corta de lo que es la auditoría, es decir, es como cuando llega la Contraloría. Ya llegó la Contraloría. No, la Contraloría es un órgano preventivo, la cual tiene que capacitar incluso en los temas de Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, y en relación a eso, ahora sí los puedo evaluar. Mientras solamente evalúe quién llegó tarde, qué faltas tiene, etcétera, etcétera, en realidad está haciendo su trabajo o solamente está haciendo parte de su trabajo en una posición muy cómoda de castigo. Es lo mismo que sucede con la auditoría. Tiene que presentarse de inicio para ver qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes son las empresas y posteriormente ver el desarrollo de los trabajos para posteriormente también auditarlo y en todo momento esté acompañando a la sociedad, a las empresas, pero sobre todo también al gobierno, no nada más en la ejecución de gasto y no nada más en la observancia de sino que también en la eficiencia y la eficacia del cómo se gasta y por qué se gasta en esto. Y vuelvo a repetir, desde la perspectiva de género, a cuántas mujeres estamos promoviendo, a cuántos niños nosotros estamos ayudando desde el punto de vista también de los derechos humanos, ¿sí? De otra forma, seguiremos dando las mismas cuentas porque seguimos con las mismas prácticas. Si nosotros no cambiamos la visión de la auditoría superior y simplemente lo tomamos como simplemente un revisor de cuentas estrictamente, pues no habremos cambiado absolutamente nada. Considero yo que este gobierno y sobre todo estos diputados tienen que analizarlo de manera integral, más abierto y saber que son distintas las ramas del conocimiento las que incluso tienen que intervenir para una sana rendición de cuentas. Ok, entonces sí, que ya no sea un garrote político. Pues en sí nunca tuvo que haber sido un garrote político, siempre tuvo que haber sido un garrote hacia lo mal hecho, hacia lo mal gastado, hacia lo que está en un momento dado afectando a la población y sobre todo la está lastimando por el tema de la corrupción. Hacia ellos sí tiene que ser, no tiene que ser un tema hacia los propios partidos políticos, hacia el mismo gobernante, no, es hacia las malas prácticas, eso es lo que tiene que hacerse. ¿Sientes que ya urge que ya se emita la convocatoria de parte del Congreso para
Yo para creo que con sí. el cargo? Sí, yo creo que sí ya urge, porque sobre todo ya viene una serie de, vaya, ya empezó el año fiscal, ya también está un plan nacional de desarrollo, ya se tiene que vislumbrar el tema del plan estatal, cómo va a estar integrado para que también este mismo esté concatenado en la situación de la revisión que hace rato decía, ¿sí? Ya están los planes municipales, pero aquí viene la pregunta, ¿cómo ya están los planes municipales y todavía el estatal no está? Entonces van a tener que impulsar adecuaciones para estos mismos. Entonces, si es necesario incluso cambiar la ley o ver cuáles son los matices que incluso la propia auditoría tiene que estar dando como alternativa. Uno de los temas también que se tiene que platicar, digamos, por ejemplo, el tema de transparencia. Una de las propuestas es que exista un auditor o un subauditor de transparencia que permita que todas las instituciones, que todas las dependencias, que todos los gobiernos municipales estén obligados. Obvio, van Esto a decir, ante la es una inminente cuestión, desaparición del INAI fue... del INAI. Algunos van a decir, oye, pero esto es federal, sí. Entonces, como auditor superior de Puebla, por supuesto que estaré dentro del debate político intelectual que se tiene que hacer en la Ciudad de México para que estos mismos sean absorbidos por estos organismos independientes, que en este caso es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que tiene que absorber el tema de los datos personales, es decir, el tema del dato biométrico, el tema incluso de la CUR, su difusión y toda la protección que nosotros debemos de tener, y en dado caso de incurrir en alguna falta, estos mismos tienen que ser observados y posteriormente sancionados. Y sobre todo que también aquí ya se vislumbra, ¿no?, que va a desaparecer también el ITAIPO, igual que el INAI. Así es. Entonces, precisamente ese es el cambio de visión, el cambio de actitud que yo estoy proponiendo, pero esto igual lo he comentado en varios escenarios, no son ocurrencias, ya son producto de una serie de investigaciones y libros publicados de mi parte que los he expuesto hacia la sociedad. ¿Cuántos y libros? Sobre todo, ya tengo 20 libros estrictamente sobre transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, que son de mis temas de investigación, y además pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Eres doctorado, ¿no? Así es, soy doctor en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado, y soy licenciado en Economía y tengo una maestría en Gestión de la Calidad en Gobiernos Locales. Y posteriormente también hice una estancia postdoctoral en Salamanca, estrictamente sobre transparencia. Y de ahí salió mi primer libro, que es El índice de percepción de la corrupción en niños de 5 y 6 años. ¿Cómo esperas que sea el proceso ya después de que se emita la convocatoria? Que sea un proceso equitativo, que sea un proceso transparente y sobre todo que sea un proceso en donde se permita exponer ideas y sobre todo se permita también a los diputados generar una discusión también que donde la sociedad sea, quizá no participe, pero sí escucha de esta misma para que vea cuáles son las deliberaciones y qué es lo que se toma en cuenta también para la elección de este cargo, que sin duda que tiene que ser el parteaguas y un equilibrio para un gobierno, que esto sí es toda una filosofía que se trae con respecto a la innovación y la nueva generación de conocimiento. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Pues simplemente que el Congreso del Estado tiene ahorita una gran responsabilidad. La propia auditoría tiene que cambiar sus matices, no cambiar la ley, no cambiar prácticamente todos los reglamentos en los que se basa, pero sí en el cómo se hace todo ello y sobre todo comenzar a cumplir los matices de derechos humanos, de equidad de género y sobre todo también de inclusión hacia todos los sectores de la población. Y sobre todo con esa bandera humanista que están los nuevos gobiernos, ¿no? Así es, en donde todos, incluso hasta las personas con discapacidades, están incluidas. ¿Por qué? Porque es muy simple tenernos invisibilizados y es necesario que comiencen a salir, porque son personas que tienen sentimientos y sobre todo son personas que nosotros necesitamos de su intelecto para poder hacer mejor las cosas en un nuevo país. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.